Hola bonitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidas a su canal Ideas en Crochet. En esta ocasión seguiremos trabajando en nuestro cuadro de pajarito. Nos quedamos en la vuelta número 23, así que el día de hoy vamos a comenzar a trabajar a partir de la vuelta 24. Antes de iniciar, les invito como siempre a suscribirse al canal si es que no lo han hecho. También les agradezco mucho que me apoyen con su like y que compartan el video. Vamos a iniciar nuestra vuelta subiendo con 5 cadenas. Tomo lazada y voy a fijar encima de mi siguiente punto alto. Esto me permite obtener mi primer casita. Voy a tejer 2 cadenas de separación y me voy a ir apoyando en las casitas de abajo. Aquí ya llevo 2. Fijo la tercera encima de mi primer punto alto. La cuarta la voy a fijar encima del cuarto punto alto de abajo y voy a hacer una quinta encima del séptimo punto alto de mi vuelta anterior. Así. Vamos a continuar ahora tejiendo puntos altos. Este ya es el primero. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a continuar ahora tejiendo casitas. Hago 2 cadenas. Me brinco aquí abajo 2 puntos altos, fijo en el siguiente, 2 cadenas otra vez. Nuevamente me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente. Tejo puntos altos, este es el primero de 4. 2, 3 y 4. Otra vez 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente, 2 cadenas, me brinco 2 y fijo en el siguiente. Así. Vamos a continuar ahora tejiendo puntos altos. Este ya es el primero. Vamos a tejer 10 en total. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a continuar ahora con 2 cadenas. Fijo encima de mi último punto alto de la vuelta anterior. Volvemos a repetir este mismo proceso de 10 puntos altos. Este es el primero. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita de abajo y a partir del 4 me voy apoyando en los de la vuelta anterior. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejo 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos y fijo en el siguiente. Así. Vamos a continuar ahora otra vez con
puntos altos. Este vuelve a ser el primero, 2, 3, 4, tejo el 5 y el 6 adentro de mi casita, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 adentro de mi casita, 13, 14, 15 y 16. Así. Tejo 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Vamos a repetir este mismo proceso de 16 puntos altos. Ya tengo el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tejo el 8 y el 9 adentro de mi casita, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Voy a tejer 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos y fijo en el último de mi vuelta anterior. Vamos a continuar otra vez con puntos altos. Este es el primero. Me voy apoyando en la vuelta anterior. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tejo el 20 y el 21 adentro de mi casita, el 22 encima de mi siguiente punto alto, 23 y 24 adentro de mi casita, 25 encima del siguiente punto alto, 26 y 27 adentro de mi casita y el 28 encima de mi siguiente punto alto. Así. Vamos a continuar ahora con casitas. Tejo 2 cadenas, me voy apoyando en las que tengo abajo, 1,
2, 2 cadenas, 3, 4, 5 y 6. Continuamos con puntos altos. Este es el primero de 4. Hago el 2 y el 3 adentro de la casita y el 4 encima de mi siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas y formo mis 2 últimas casitas igual que en la vuelta anterior. 1 y 2. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 24. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 25. Subimos con 5 cadenas, tomo lazada, fijo encima de mi siguiente punto alto, obtengo mi primer casita, hago 2 cadenas de separación, fijo encima del siguiente punto alto y tejo 2 en total. Seguimos con puntos altos. Este es el primero, 2, 3, 4, hago el 5 y el 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi siguiente punto alto. Así. Vamos a continuar con casitas. Tejo 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, fijo la 5 encima de mi primer punto alto y la 6 encima del cuarto punto alto de la vuelta anterior. Continuamos con puntos altos. Este ya es el primero. Voy a ir haciendo encima de cada uno de los de abajo. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, tejo el 26 y el 27 adentro de mi casita, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Así. Vamos a continuar ahora con 2 cadenas. Fijo encima de mi último punto alto de la vuelta anterior y voy a tejer puntos altos. Hago el 1 y el 2 y el 3, perdón, adentro de mi casita. 4, 5, 6 y 7. Continuamos otra vez con 2 cadenas. Me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente. Tejo puntos altos, este es el primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tejo el 11 y el 12 adentro de mi casita. El 13 encima de mi siguiente punto alto. 14 y 15 y 16. Vamos a continuar ahora con 2 cadenas. Me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente. Este vuelve a ser el primero. Me voy apoyando en los que tengo abajo. 2, 3, 4. Tejo el 5 y el 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi siguiente punto alto. Vuelvo a tejer 2 cadenas y fijo encima de mi cuarto punto alto de la vuelta anterior. Así. Continuamos ahora con puntos altos. Este ya es el primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tejo el 8 y el 9 adentro de mi casita. 10, 11 y 12 adentro de mi casita. 13, 14, 15, 16, 17 y 18 adentro de mi casita. 19, 20 y 21 adentro de mi casita. 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, tejo 29 y 30 adentro de mi casita, 31, encima de mi siguiente punto alto, 32 y 33 adentro de mi casita, 34 encima de mi siguiente punto alto, y voy a cerrar mi vuelta con estas mismas 3 casitas. Hago 2 cadenas, 1, 2 y 3. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 25. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos con la vuelta 26. Subimos con 5 cadenas. Tomo lazada, fijo encima de mi siguiente punto alto, formo mi primer casita, tejo una más, hago 2 cadenas de separación, fijo encima de mi siguiente punto alto. Así. Vamos a continuar con puntos altos. Este ya es el primero. Hago 2 y 3 adentro de mi casita y a partir del 4 me voy apoyando encima de cada punto alto de la vuelta anterior. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Vamos a continuar ahora tejiendo casitas. Hago 2 cadenas de separación, me voy brincando 2 puntos altos y voy fijando en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así. Voy a tejer puntos altos. Este ya es el primero. Hago 2 y 3 adentro de mi casita. 4, 5, 6 y 7. Vamos a seguir ahora con 2 cadenas. Fijo encima de mi último punto alto de la vuelta anterior. Vuelvo a realizar puntos altos. Este es el primero.
hago 2 y 3 adentro de mi casita, 4, 5, 6 y 7. Vamos a continuar ahora con 2 cadenas. Me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente, tejemos 4 puntos altos, ya tengo el primero, 2, 3 y 4. Continuamos con 2 cadenas. Me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente, 2 cadenas otra vez, fijo encima del último punto alto. Vamos a tejer puntos altos, este ya es el primero, hago el 2 y el 3 adentro de mi casita, 4, 5, 6 y 7. Seguimos ahora con 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto, tejemos 13 puntos altos, este es el primero, hago 2 y 3 adentro de mi casita, el 4 encima de mi siguiente punto alto, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Continuamos con 2 casitas, hago 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente, 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente y tejemos nuevamente 13 puntos altos, este ya es el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Continuamos con una casita, tejo 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente y voy a tejer 7 puntos altos, este es el primero, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Continuamos ahora con casitas, en total 4, tejo 2 cadenas, fijo la primera encima del último punto alto, 2 cadenas, me apoyo encima de la siguiente, 2,
3 y 4. Así. Vamos a continuar con puntos altos, en total 7. Este es el primero. Tejo 2 y 3 adentro de mi casita. 4, 5 y 6 adentro de mi casita. Y el 7 encima de mi siguiente punto alto. Así. Vamos a continuar ahora con 2 cadenas. Formo una casita encima de mi primer punto alto siguiente. Tejo 7 puntos altos. Ya tengo el primero, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto, 2 cadenas y formo mi última casita. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 26. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos con la vuelta 27. Vamos a comenzar con 5 cadenas. Tomo lazada, fijo encima de mi siguiente punto alto. Así obtengo mi primer casita. Hago 2 cadenas de separación, fijo encima del primer punto alto siguiente, 2 cadenas y fijo encima del cuarto punto alto siguiente. En total hice 3. Ahora voy a tejer 4 puntos altos. Ya tengo el primero de 4, 2, 3 y 4. Vamos a continuar ahora con una casita. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Tejo 7 puntos altos. Ya tengo el primero, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a continuar con 4 casitas. Tejo 2 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y continuamos con puntos altos. En total necesito hacer 22. Este es el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a tejer el 8 y el 9 adentro de mi casita. 10 encima del siguiente punto alto. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21 y 22. Continuamos ahora con una casita. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente y voy a tejer 4 puntos altos. Este ya es el primero. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi siguiente punto alto. Continuamos con una casita otra vez. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto de la vuelta anterior y voy a realizar 13 puntos altos. Este ya es el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a tejer el 11 y el 12 adentro de mi casita y el 13 encima de mi primer punto alto siguiente. Así. Vamos a continuar con 2 casitas. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto, 2 cadenas, fijo encima del último y voy a tejer 7 puntos altos. Este ya es el primero. Hago 2 y 3 adentro de mi casita, 4 encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi siguiente punto alto. Voy a tejer una casita más. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto de abajo, hago 4 puntos altos. Este ya es el primero. Tejo 2 y 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi primer punto alto siguiente. Así. Continuamos con una casita. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto de abajo y voy a tejer 7 puntos altos. Este es el primero, 2, 3, 4. Voy a realizar el 5 y el 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi siguiente punto alto. Así. Continuamos con una casita más. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto de abajo y voy a realizar 10 puntos altos. Este es el primero, 2, 3, 4, hago el 5 y el 6 adentro de mi casita, 7 encima del siguiente punto alto, 8 y 9 adentro de mi casita y el 10 encima de mi siguiente punto alto. Así. Cerramos nuestra vuelta tejiendo 12 casitas en total. Hago 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente casita, 1, 2, 3,
fijo la 4 encima de mi primer punto alto, me brinco 2, fijo en el siguiente la 5, me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente la 6, me brinco 2, fijo en el siguiente la 7, me brinco 2, fijo en la siguiente la 8, fijo en la siguiente la 9, siempre brincándome 2 puntos altos cuando tenga abajo puntos altos. Fijo la 10 encima del último, la 11 encima de mi siguiente casita y la 12 encima de la última de la vuelta anterior. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 27. Vean, vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 28. Comenzamos subiendo con 5 cadenas. Voy a tomar lazada y voy a fijar encima de mi siguiente punto alto. Así formo mi primer casita. Hago separación de 2 cadenas y voy a ir formando 11 en total. Aquí ya llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Continuamos con puntos altos. Este es el primero. Voy a hacer 7 en total. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita. A partir del 4 me apoyo en los que tengo de la vuelta anterior. 5, 6 y 7. Hacemos 2 casitas, voy a tejer 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente 2 cadenas y fijo encima de mi último punto alto. Así. Vamos a continuar con 7 puntos altos. Este ya es el primero. Tejo el 2 y el 3 adentro de mi casita. 4, 5, 6 y 7. Continuamos ahora con una casita, tejo 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto y voy a realizar 4 puntos altos en total. Este ya es el primero. Tejo 2 y 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi primer punto alto siguiente. Repetimos ese proceso, 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto una casita. Este vuelve a ser el primero de 4. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi siguiente punto alto. Así. Vamos a realizar ahora 2 casitas.
Tejo aquí 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto, 2 cadenas otra vez y fijo encima del último punto alto de la vuelta anterior. Vamos a tejer ahora 16 puntos altos en total. Este es el primero. Hago 2 y 3 adentro de mi casita, el 4 encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de mi casita, el 7 encima de mi primer punto alto siguiente, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vamos a continuar ahora con una casita. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto de la vuelta anterior y voy a tejer 7 puntos altos más. Este es el primero. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita y a partir del 4 me apoyo en la vuelta anterior. 5, 6 y 7. Continuamos ahora con 2 casitas. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente, 2 cadenas y fijo encima de mi cuarto punto alto de la vuelta anterior. Voy a realizar 16 puntos altos. Este ya es el primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Continuamos ahora con casitas. Voy a realizar 7 en total. Tejo 2 cadenas. Fijo la primera encima del último punto alto de abajo. 2 cadenas. 2, 3, 4, fijo las 5 encima de mi primer punto alto, las 6 encima del cuarto punto alto y las 7 encima del último punto alto de la vuelta anterior. Así. Tejemos 4 puntos altos. Este es el primero. Hago 2 y 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi primer punto alto siguiente. Voy a realizar ahora 4 casitas para cerrar. Hago 2 cadenas,
fijo encima de mi cuarto punto alto, 2 cadenas, 2, 3 y 4 casitas en total. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 28. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 29. Comenzamos con 5 cadenas. Tomo lazada y voy a fijar encima de mi siguiente punto alto. Esto me permite obtener mi primera casita. Voy a tejer 4 en total. Hago 2 cadenas de separación. 2, 3 y fijo la 4 encima de mi primer punto alto siguiente. Continuamos ahora con 4 puntos altos que ya tengo marcados abajo. 2, 3 y 4. Continuamos con una casita, tejo 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto, tejo 4 otra vez, ya tengo el primero, hago el 2 y el 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi siguiente punto alto. Vamos a continuar ahora con 6 casitas en total. Tejo separación de 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, fijo la 5 encima de mi primer punto alto de abajo y la 6 la voy a fijar encima del cuarto punto alto de abajo. Así. Vamos a continuar ahora con puntos altos. En total necesito 10. Aquí ya tengo el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Continuamos ahora con 3 casitas, tejo 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto, 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente casita, 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Vamos a tejer 10 puntos altos en total. Ya tengo el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hago el 8 y el 9 adentro de mi casita y el 10 encima de mi siguiente punto alto. Así. Continuamos con 2 casitas, hago 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto de abajo, 2 cadenas y fijo encima del séptimo punto alto de abajo. Continuamos con 16 puntos altos,
Este es el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tejo el 11 y el 12 adentro de mi casita. 13 encima de mi siguiente punto alto. 14 y 15 adentro de mi casita. Y el 16 encima de mi primer punto alto siguiente. Así. Vamos a continuar ahora con una casita. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto de la vuelta anterior y voy a realizar 10 puntos altos. Este ya es el primero. Tejo el 2 y el 3 adentro de mi casita. El 4 encima de mi siguiente punto alto. 5, 6, 7, tejo el 8 y el 9 adentro de mi casita y el 10 encima de mi siguiente punto alto. Así. Tejo 2 cadenas, formo una casita encima de mi cuarto punto alto y vuelvo a tejer 10 puntos altos. Este es el primero. 2, 3, 4, hago el 5 y el 6 adentro de mi casita, el 7 encima de mi siguiente punto alto, 8 y 9 adentro de la casita y el 10 encima de mi primer punto alto siguiente. Así. Vamos a realizar una casita. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto de la vuelta anterior y realizo 7 puntos altos. Este es el primero de 7, 2, 3, 4, hago el 5 y el 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi primer punto alto siguiente. Y vamos a cerrar nuestra vuelta tejiendo estas mismas 10 casitas que tengo de la vuelta anterior. Siempre separación de 2 cadenas y nos vamos apoyando una encima de cada una de las de abajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 29.
Pues vean, ya tejimos la parte de la cabecita de nuestro pajarito y estamos trabajando lo que es su ala y su cuerpo. Espero que vayan haciendo este proyecto conmigo. Recuerden que ya tenemos aquí en el canal la lista de reproducción de este proyecto. Lleva por nombre Cuadro de Pajarito y ahí estoy poniendo todos los videos que vamos haciendo de este diseño, por si les gusta y desean comenzarlo. Pues bien, princesas, yo hasta aquí voy a dejar este video, agradeciendo como siempre muchísimo el favor de su atención. Deseo que sigan pasando un excelente día, que Dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo video. Un beso, bye.